palabra, le doy la interrupción, señor presidente, si gusta. Pero que no se escude debajo de la alfombra, señor presidente. Por lo tanto, señor presidente, es importante. Señor presidente, por su intermedio le pido que ponga orden, en todo caso, que le dé la palabra a interrupción, señor presidente. Continúe, congresista Mesías. Señor presidente, estamos en una sesión importante y sin embargo hay gente que trae los viejos recuerdos de ir a la salita del zinc, los viejos recuerdos de meterse a las cloacas, que luego decirle al pueblo peruano cuando hay ciertas personas que se dice que se autotorturaron, cuando en estos momentos quieren poner como miembro del Tribunal Constitucional a personas que incluso defendieron la amnistía para ciertos criminales, como fue en la época, señor presidente y colegas congresistas, de los caídos, de los estudiantes de la Cantuta, señor presidente, y de los desaparecidos también. Por eso esta mañana es importante que nosotros emitamos un voto de conciencia uno a uno, señor presidente y colegas congresistas. No podemos ser cómplices de aquellos que simplemente usan la política para levantarse y de acuerdo a los intereses personales, pero no a los intereses públicos ni nacionales. Señor presidente y colegas congresistas, me pido una interrupción el congresista Mulder, señor presidente, por su intermedio. Si lo tiene. Mauricio Mulder, tiene la palabra. Presidente, agradeciendo por la interrupción. Yo solo quiero compartir con la representación nacional una información que llega del blog Infos y que creo que un partido político aquí presente tendrá que contestar. Toledo utilizó oficina de la Fundación Canevaro. Toledo utilizó oficina de la Fundación Canevaro. Le preguntan al señor Reátegui, ex secretario general de Perú Posible en el periodo referido, y dijo: Toledo solo nos confirmó que le habían dado esa oficina y que desde ahí despacharía. ¿Así se va a manejar la Defensoría del Pueblo, presidente? ¿Al servicio de un partido político? Esto es un tema sumamente grave, porque la Fundación Canevaro, y lo sabe el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, la Fundación Canevaro, presidente, era manejada por el Estado. Su presidente siempre era el presidente de la Corte Suprema, y por una maniobra política de parte de la persona que entró por representación del Estado y que ahora están proponiéndola para la Defensoría del Pueblo, se terminó apropiando de esa fundación. Congresista Mesías Guevara. Gracias, presidente. Otro tema que aquí se ha dicho en esta mañana es que hoy solamente vamos a ver una cuestión de forma y no de fondo. Lo que salió ayer en los audios, señor presidente, en primer lugar tenemos que denunciar públicamente e investigar quién ha hecho ese acto delincuencial y lumpenesco, señor presidente, y hay que señalarlo, porque eso no desacredita solamente a aquella persona, sino a la representación nacional. Y mi persona no está dispuesto, señor presidente, a ser cómplice de ese tipo de actitudes. Por otro lado, señor presidente, es importante también preguntarnos por qué interés ha salido ese audio. ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque seguramente en el Tribunal Constitucional haya ciertos intereses también. Haya ciertos intereses que pretenden que la conformación, la correlación de fuerzas allí se siga manteniendo. Y esto tampoco lo podemos permitir. Por eso en esta mañana una vez más cobra fuerza nuestra tesis, que debemos de votar uno a uno, y que cada quien, cada bancada parlamentaria, cada congresista asuma su responsabilidad, no solamente con el pueblo, sino con la historia, con la política nacional. Es por eso, señor presidente, que es importante que en esta mañana tengamos en cuenta, si posible, uno por uno, si posible que se lea el currículo de cada uno, que han estudiado sus antecedentes penales, a quienes sirven, señor presidente, porque en lo personal creo yo que no podemos poner en la Defensoría del Pueblo a una persona que no tenga las cartas cabales, no tenga las credenciales suficientes como a sacar al pueblo adelante. En estos momentos en el Perú existen serios conflictos sociales mineros, conflictos sociales de diversa índole. ¿Y quién llama al primer pueblo? Al defensor del pueblo. ¿Con qué catadura moral una persona con esa naturaleza van a ir a defender al pueblo, señor presidente? Y por otro lado también es importante que se sepa que el Tribunal Constitucional, que es una de las más altas instituciones del derecho jurídico en nuestro país, también tiene que tener las credenciales democráticas, éticas y morales. Por lo tanto, señor presidente, es importante que en esta mañana todos y cada uno de nosotros tengamos una conciencia plena
de lo que vamos a hacer, no solamente guiado por la mente mediática, no solamente por la prensa, no solamente por audios, sino por nuestra conciencia crítica de verdad. Estoy seguro que todos y cada uno de nosotros transitaremos por ese camino de la historia, siempre con la frente en alto, señor presidente y colegas congresistas, porque somos representantes del pueblo, no representamos a los grupos de poder, no representamos a intereses subalternos. Y también, señor presidente, en esta mañana, fraternalmente le hago la pregunta a mi congresista, a mi colega congresista Enrique Wong: ¿renunció o no renunció a su bancada, colega congresista? ¿Saben por qué? Porque eso también constituye un acto inmoral, señor Enrique Wong. ¿Sabe por qué le digo? Le digo porque en la correlación de fuerzas, si damos esa cuota, validez a esa cuota, o validez a esa cuota, vamos a encontrar que la bancada Alianza para el Gran Cambio ya no tiene 11 congresistas. Para concluir. Porque en ese supuesto cuteo, señor presidente, la bancada de Alianza para el Gran Cambio ya no tendrían 11, tendrían 10, y por lo tanto tampoco tendría oportunidad de estar en ese cuteo, señor presidente, y en esa repartija, como se le está llamando. Por lo tanto, es importante que se sepa esto, es importante que se sepa para el clamor y la salud pública, la política nacional. No olvidemos que aquí en el Congreso la correlación de fuerzas no solamente se va a ver en lo que hoy estemos eligiendo, en la mesa directiva, en las comisiones, señor presidente. Por lo tanto, es importante que se aclare esta situación por el bien del país, por el bien del Congreso y por el bien de la historia de todos y cada uno de nosotros. Señor presidente, es importante que votemos uno por uno, que se conozca y que cada congresista y que cada bancada asuma su responsabilidad. Muchas gracias. Agradecemos al congresista Mesías Guevara. Tiene uso de la palabra el congresista Rimarachín. Gracias, presidente. El Congreso se debe al pueblo y el mandato constitucional nos obliga a discernir individualmente sobre las propuestas para designar los representantes del Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo y Banco Central de Reserva, presidente. El mandato constitucional no plantea presión partidaria sobre cada uno de los congresistas y no plantea repartija. Eso no es democracia, presidente. Acá mucho hablamos de meritocracia, pero queremos que en casa de herrero haya cuchillo de palo. Este Congreso, presidente, el día de hoy deja un antecedente negativo, nefasto para el Perú, si es que se vota por bloques. ¿Por qué? Porque ¿qué proponemos nosotros a través de las leyes que estamos aprobando? En la reforma magisterial, meritocracia. En el servicio civil, meritocracia. Pero en el Congreso, componenda, negocio, repartija. Acá no hay meritocracia, presidente. Hemos hecho llegar la propuesta para el Tribunal Constitucional del doctor José Hurtado Pozo, y todos lo conocen, todos hacen la veña, lo indican como el mejor académico que debería estar en el Tribunal Constitucional, pero sin embargo no aparece su nombre, presidente. El presidente de la Comisión de Plan de Gobierno de Gana Perú, el doctor Félix Jiménez, no aparece propuesto, ni siquiera por su propia bancada, para el Banco Central de Reserva. Mi persona, presidente, ha hecho llegar esta propuesta para que se lo considere para el Banco Central de Reserva a Félix Jiménez y a Óscar Dancourt, personas con experiencia. Pero no, acá no se va a evaluar la meritocracia, la calidad académica, la experiencia. Acá se calculan los favoritismos políticos a posteriori. Y entonces eso significa, presidente, que quienes están actuando de esa forma están actuando con corrupción, porque quieren que mañana los salven de lo corrupto que están obrando ahora. Y esa me parece una mala forma de hacer política, presidente. Si lo comparamos con la última vez que se eligieron a los miembros del Tribunal Constitucional por este Congreso,
Por lo menos hubo una entrevista pública a través del canal de la televisión del Congreso y el público pudo conocer su solvencia en temas jurídicos y constitucionales. Acá no hay nada de eso, presidente. Da lástima. El fallo adoptado por el Tribunal Constitucional el día de ayer nos demuestra lo delicado que es la selección y elección de los miembros de este organismo por parte de este poder del Estado. Lo aprobado por el Tribunal Constitucional es a todas luces, presidente, delictivo. Han aprobado que el país honre una deuda absolutamente mafiosa. Pretenden que todos los peruanos pongamos plata en los bolsillos de inescrupulosos especuladores que se hicieron de los bonos de la deuda agraria a precio de cosa robada y hoy quieren cobrar 4.500 millones de dólares. Ese es el negocio, señores, que nosotros no debemos permitir. Este tribunal, saltándose toda la consideración legal, ha optado por un dictamen en positivo, como si fueran poder judicial, cuando constitucionalmente sabemos, presidente, que solo pueden pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de un fallo judicial, y no como ahora que ellos actúan como si fueran el poder judicial. Con este ejemplo sufrido en carne propia el pueblo peruano, yo les llamaría a mis colegas a un momento de reflexión. Sin embargo, tengo que remarcar, presidente, que todo lo sucedido en esta selección de candidatos es culpa absoluta del presidente Ollanta Humala y su viraje hacia la derecha, al continuismo, pues si en lugar de que el oficialismo propusiera a sus allegados y pensara en elementos de verdad independientes y o académicos, los otros partidos políticos se hubieran visto obligados a hacer lo mismo. Dele tiempo para concluir, por favor. O al menos hubieran repensado sus alternativas y no como ahora nos presentan a elementos impresentables, presidente. Yo invito a mi colega Martín Belaúnde para que sea coherente con su propuesta y ya que se va a votar en bloque, nos acompañe para abandonar esta sesión, porque nosotros estamos por una propuesta individual. Acá se califica a uno por uno, acá se evalúa y se vota uno por uno. Yo espero que eso sea la consecuencia, la coherencia. A mí me da pena cuando en este Congreso escucho a muchos colegas que hablan muy bien para la prensa, pero a la hora de votar, votan en contra de sus palabras. Y yo espero que eso no suceda con mi colega Belaúnde. Muchísimas gracias, presidente. Muy agradecido al congresista Rimarachín. Tiene la palabra el congresista Dahmer. Por alusión al congresista Martín Belaúnde, previamente. Muchas gracias, congresista Rimarachín. Debo confesar que no sé por qué razón, o quizás conocemos la razón, estoy de acuerdo con usted. Porque efectivamente considero, señor presidente, que en estos momentos el Congreso de la República se está deslizando en la pendiente de la ilegitimidad frente a nuestros electores y frente a la nación peruana. Pero también quiero decirle al colega Rimarachín que tomaré la decisión que corresponda en el momento oportuno en función de mis convicciones. Muchas gracias. Agradecemos al congresista Martín Belaúnde. Tiene la palabra el congresista Dahmer. Señor presidente, después de haber visto lo acontecido en esta reunión, me confirma la idea que el Perú está en un momento lamentable en su vida democrática y republicana. Están asomando signos de una crisis de la República, como se han visto algunas veces. En este Congreso alguna vez empezó a discutir una ley
para que los ascensos en el ejército sean a partir de los servicios de inteligencia, y el Congreso lo aprobó, y al poco tiempo un golpe de Estado, que fue el golpe de Estado fujimorista propiciado y organizado por Montesinos. Ahora, lo que está ocurriendo, señor presidente, es que bajo una fórmula que confunde selección con elección, se está armando una mayoría parlamentaria armada, organizada, sujeta, con lazos de corrupción, con lazos ignominiosos para la República. ¿Por qué, señor presidente? Porque tiene razón el Congreso de elegir una comisión que seleccione, y esa comisión puede seleccionar por concurso o puede seleccionar por invitación. Pero esa comisión no puede decirle al Pleno del Congreso que tiene que votar en bloque por un mecanismo sobre el Tribunal Constitucional. Eso es anticonstitucional. Si no, lean el artículo respectivo de la Constitución que señala que cada uno de los miembros se elige por cada congresista, porque no tenemos mandato imperativo, y menos de cohecho en acciones irregulares. Y es una irregularidad, es una inconstitucionalidad que aquí se nos quiera vender el tema de la selección como si fuera un tema de obligación en la elección. Y es por eso que la República está en una situación gravísima, porque los órganos centrales de elección y de representación, el Tribunal Constitucional y también el propio Congreso, empiezan a estar amarrados en sus obligaciones por lazos que no son legítimos, por lazos que le quitan legitimidad a la institucionalidad democrática. ¿Qué otra cosa es que se venga en bloque a votar? Que no confían unos parlamentarios en otros parlamentarios, que no confían unos partidos en otros partidos, y que su única posibilidad de sacar adelante que entre al Tribunal Constitucional un representante fundamentador y organizador de una dictadura, avalador de asesinos, como es el señor Sousa. ¿Qué otra cosa es que se pueda unos decirse tragarse un sapo y votar por cualquier asunto? Eso es un lazo de complicidad, ese es un lazo de corrupción, ese es un lazo de ilegalidad, ese es un lazo que legitima al Congreso y que hace que las instituciones que se elijan así sean instituciones débiles, sean instituciones que pierden fuerza ante la ciudadanía, sean instituciones que pierden fuerza ante sí mismas. Porque un tribunal elegido en esas condiciones, ¿qué fuerza tendrá si sus lazos ya están tejidos de esa maraña de ilegitimidad? Y eso es lo que nos están proponiendo en esta elección. Por eso dijimos que se vote uno por uno. ¿Y cuál es el problema que se vote uno por uno? Que entre la bancada no confían en algunos partidos en que vayan a cumplir con sus compromisos. Entonces hay que imponer una norma ilegítima, hay que poner una manera de amarrar a los congresistas para que voten encima de sus convicciones y con perjuicio para la institucionalidad democrática. Yo por eso, señor presidente, creo que en primer lugar lo que se ha planteado aquí es un tema inconstitucional. Y este tema inconstitucional no es casual, y eso es más grave todavía. No es casual, señor presidente, porque tanto el Tribunal Constitucional, el órgano máximo de expresión, de representación y de control de las leyes, como también el Congreso, el órgano de representación de la ciudadanía, están perdiendo ambos legitimidad con este acto, ambos. Y no es casual que en este contexto, un tribunal de salida, lo que nos dé justamente como antecedente, como elemento que va a marcar definitivamente el carácter de esta sesión, nos dé uno de los actos más corruptos de la historia republicana. En el siglo XIX hubieron gente que dijo que a la independencia le debían plata, y los llamados consolidadores de la deuda se hicieron millonarios, hicieron sus fortunas a partir de la plata que les dio el Estado. Y luego los del guano se hicieron consignatarios del guano y robaron y sacaron la plata del Estado. Y en el siglo XX hubo unos señores que se dedicaron al negocio de la recompra de la deuda secundaria y ganaron millones de dólares saqueando al Estado bajo la dictadura del fujimorismo. Y ahí está el señor JJ Camet y otros más que han sido denunciados sobre esos temas. Pero ahora, señor presidente, ahora se nos viene el Tribunal Constitucional que está de salida, en el cual, sin tener registro de quien presenta una supuesta demanda como colegio de ingenieros, habiendo legislado, tratando de normar fuera del plazo, porque ya que se vaya a legislar que nuevamente se dé un determinado pago de bonos de la deuda agraria y se haga otra forma de cálculo, está fuera de plazo y ese tribunal no tiene competencia para hacerlo. Pero además, señor presidente, la parte del Congreso no puede ni siquiera intervenir, no le informan. Tiempo para concluir. Permítame terminar. Ocurre que quiere que todos los peruanos paguemos
4.500 millones de dólares que sale del bolsillo de los peruanos para que se enriquezcan unos fondos buitres que han en este momento capturado el 80% de esos bonos, afectando inclusive a los verdaderos herederos de la reforma agraria que deberían ser los que cobren esos bonos. Yo por eso, señor presidente, quiero plantear una cuestión previa. Yo planteo que este informe de la Comisión pase a la Comisión de Constitución, porque aquí se está tendiendo un lazo de ilegitimidad que afecta a la democracia, y debe ser la Comisión de Constitución la que diga si es legítimo o no, si es legal o no, si es constitucional o no, que se obligue bajo una fórmula de coacción a los propios congresistas que voten en bloque por algo que la Constitución prohíbe que se vote en bloque, porque cada congresista debe poner su nombre, debe poner su cara, debe poner su responsabilidad ante lo que vote, y eso es lo que no puede evadirse bajo una fórmula que es una fórmula ciertamente ilegal. Y yo espero que esta mancha pueda ser superada por el propio Congreso y que la votación sea como se ha pedido, voto a voto, y por eso insisto en mi reconsideración, en mi pedido de cuestión previa de que este... Se va a consultar la cuestión previa planteada por el congresista Adán Merego Aguirre para que el informe de la Comisión Especial pase a la Comisión de Constitución. Los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Bien, luego de realizar el registro de asistencia de los parlamentarios, se procederá a realizar la votación de una tercera cuestión previa planteada por el parlamentario Manuel Dagmer, donde señala que el informe final de la comisión especial encargada de seleccionar a los candidatos a defensor del pueblo, magistrado del Tribunal Constitucional y miembros del directorio del BCR que pase a la Comisión de Constitución. Cerrar asistencia. Asistencia cerrada.
registrado asistencia 117 señores congresistas. Al voto. Bien, los parlamentarios vienen realizando la votación respectiva de esta cuestión previa presentada por el parlamentario Manuel Dagmer, que el informe final de esta comisión especial pase a la Comisión de Constitución. En este debate debemos señalar en las intervenciones de los parlamentarios como los congresistas la congresista Cecilia Tait, Yude Simón, y así como la congresista Rosa Mavila, el parlamentario Johnny Lescano, han coincidido que una vez que se realice las votaciones de las elecciones de estos funcionarios de estos organismos autónomos, ellos se retirarán. Se va a cerrar votación. Votación cerrada. Han votado a favor 25 congresistas, 88 en contra y una abstención. Hacha, rojo. Gutiérrez, rojo. Mariona, rojo. Coari, rojo. Votación final. 25 a favor, 92 en contra y una abstención. La cuestión previa ha sido rechazada. Congresista Benítez. Tiene la palabra el congresista Benítez. Hacerte barra. Gracias, presidente. Señor presidente, nosotros debemos entender que estamos en una de las sesiones más importantes de la historia del Parlamento. Y yo quisiera, presidente, junto con mis colegas congresistas, preguntarme cómo estarán en este momento los candidatos. ¿Cómo creen ustedes que están quienes aspiran a ocupar cargos tan importantes como el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo? Yo pregunto, presidente, ¿estarán contentos? ¿Estarán felices? ¿Estarán acompañados de su familia celebrando, aplaudiendo? ¿Y qué pensarán sus amigos, sus parientes de ellos, involucrados en un tema en el cual la sola postulación ya les viene afectando? Pero yo quisiera, señor presidente, insistir en ese tema. ¿Qué estarán pensando o sintiendo en este momento los candidatos? No creo que estén felices, no creo que estén alegres, no creo que se sientan orgullosos de ser candidatos, porque después de todo lo que se ha visto, no solo en el Congreso, sino en los medios de comunicación, creo que si algunos tuvieran dignidad u honor, ya hubieran declinado, presentado su renuncia. Esa es la respuesta que nos lleva a pensar, si al postular están así, ¿cómo será cuando ocupen el cargo, señor? Y esa reflexión es la que tenemos que hacer aquí en el Congreso. Yo aquí veo muchos luchadores sociales, mucha gente de raíz popular y emprendedora, que no me parece entender cómo pueden llevar a cabo una votación en la magnitud que se piensa realizar. Aquí hay gente de lucha, señor presidente. Aquí está
Justiniano Apaza, un luchador social, un hombre de pueblo, un hombre de raíz, que yo dudo pensar, señor presidente, que vaya a dar un voto a favor de gente cuestionada. Aquí está Claudia Coari, una mujer de raíz popular, una mujer que se debe a su pueblo, a toda una nación, a toda una comunidad, señor presidente. Sé que ella está meditando y pensando para hacer un voto de conciencia. Hugo Carrillo, un hombre que llegó al Congreso por el apoyo del pueblo y que estoy seguro que no abdicará ni traicionará a ese pueblo que lo trajo al Congreso. Juan Pari, un verdadero trabajador, luchador por su pueblo, señor presidente, que estoy seguro estarán reflexionando y pensando cómo votar, señor presidente, porque esta decisión es importantísima. Señor presidente, hay un joven congresista, Sergio Tejada, que tiene a cargo la responsabilidad de la mega comisión. También estoy seguro que estará pensando y meditando cómo va a votar al momento de producirse este hecho. Y quiero creer, señor presidente, que en ellos, que tienen un futuro político, que tienen una trayectoria, que vienen arrastrando toda una raíz popular, no pueden traicionar a sus principios, señor. Yo creo, señor presidente, que la sesión de hoy va a marcar la historia y no va a dividir a los partidos, sino al contrario, los va a fortalecer, señor presidente. Si nosotros vamos viendo la historia, podríamos recordar algunos hechos que ocurrieron, señor. Hace 8 años, cuando la Junta de Portavoces del Congreso decidió también invitar a una candidata defensora del pueblo, a la señora Beatriz Merino, cuando el Congreso decidió eso, primero se trajo al Pleno para que el Pleno apruebe la invitación, porque ese es el mecanismo cuando se invita, que sea el Congreso el que invita y no los portavoces. Se sometió al voto la invitación, luego de ello el presidente del Congreso le cursó una carta, la candidata aceptó y después se eligió. Luego, señor presidente, hubo otro incidente cuando se eligieron magistrados del Tribunal Constitucional que nos lleva a pensar cómo no debería votarse por grupo. Hubo aquí en el Congreso en el año 2006 una elección por terna. Uno de los magistrados al día siguiente de haber sido elegido apareció en una fotografía en un restaurante acompañado de un personaje oscuro. ¿Y en qué terminó? Se anuló la elección. Se maltrató a otro candidato que no tenía nada que ver por culpa de uno, porque la elección se hizo en paquete. Y cuando se hace en paquete, si mañana o pasado se descubre algo, ya no se puede anular, porque caerían todos, se dañaría a todos, se perjudicaría a todos, señor presidente. Por eso es que mi colega Martín Belaúnde pidió que sea votación individual y se perdió. Reconozco que se ha perdido, pero la conciencia de cada uno deberá demostrar al momento de votar, aun cuando se haga en paquete, la diferencia que tiene que haber de candidatos, y no se puede obligar a votar por algo que no viene compacto, que no viene limpio, que no viene transparente y que no viene puro, señor presidente. Ahora que estamos aquí nosotros evaluando la situación final, porque ya nos vamos acercando a la hora de la votación, yo quiero pedirle a mis colegas parlamentarios una reflexión final, señor. ¿Qué cosa queremos del Tribunal Constitucional? ¿Acaso no es la máxima instancia, el máximo órgano de control de la constitucionalidad? ¿Acaso los amparos, habeas corpus, habeas data, acciones de inconstitucionalidad pueden llegar para que sean resueltos y que... Dele tiempo para que concluya. Presidente, y que son la base de los derechos humanos y los derechos fundamentales? La Defensoría del Pueblo, que reclama una trayectoria democrática, que reclama principios, que reclama ética, que reclama moral. ¿Vamos nosotros a poder depositar una confianza en algunos candidatos que están cuestionados? ¿Podemos hacer eso, señor presidente? Yo quisiera preguntarle a mis colegas que están acá que hablen con su conciencia, aunque sea 15 segundos, y luego de ello, del resultado de esa conversación, puedan depositar su voto, señor presidente, pensando en la institucionalidad democrática, pensando en la democracia, pensando en el Estado de Derecho, pensando en la Constitución, pensando en los derechos humanos y pensando en los millones de peruanos que necesitan protección de los derechos humanos y que necesitan instituciones autónomas, independientes, imparciales y por respeto a la ley. Muchas gracias, señor. Muy bien. Congresista Saavedra.
Gracias, presidente. Muy buenos días a todos, por intermedio suyo. Qué tristezas se deben sentir cuantos peruanos al estar dando tanto mal ejemplo al pueblo que nos ha elegido. Presidente, como mujer y por transparencia, por ser una parlamentaria con orgullo de venir de una región, de una provincia y por qué no decir de un centro poblado que me he criado, con principios cristianos y con valores, que vengo luchando contra un monstruo tan gigante que nos está mandando a la desigualdad, la pobreza, la corrupción. Quiero empezar que hoy día estamos eligiendo autoridades que van a defender sus derechos de muchas personas que han sido olvidados. Y me da mucha pena ver una lista que hay personas que no van con su perfil. Que feliz me hubiese sentido votar un bloque y ver a personas con buen perfil, con buena aceptación en el pueblo peruano. O que a cada congresista de cada provincia nos hubiesen pedido algún perfil de una persona honorable. Que muchos de los 130 congresistas, presidente, somos personas que venimos con transparencia, trabajando, dando esas fuerzas a nuestro pueblo. Y muchos otros viniendo a avalar corrupción. Y que me da mucha pena que nos involucren la prensa, nos involucren nuestros electores, que todos los congresistas somos corruptos. Entonces, señor presidente, es indudable que existe una gran responsabilidad del Congreso, de los grupos parlamentarios y de todos los congresistas en cumplir con la obligación de elegir a los miembros de estas importantes instituciones del Estado. Se ha pretendido decir que acá no debemos elegir políticos. Sin embargo, es evidente que muchos de los actuales miembros del TLC fueron elegidos solo por sus afinidades políticos. Incluso hay un miembro del actual Tribunal Constitucional, su único mérito fue el ser asesor del excongresista del Castillo. Como se ha dicho, los que hoy cuestionan la votación en bloque de los candidatos son los que inventaron esa forma de votar. Son los que así impusieron acuerdos y así manejaron el Congreso. Es además claro que estamos eligiendo, son los miembros, los llamados organismos constitucionales, autónomos, los cuales serán parte del organismo colegiado que funciona de manera transparente y que da cara a la ciudadanía, a la opinión pública. Eso queremos, el perfil de nuestras autoridades, que defiendan a todos los peruanos sus derechos. Que felices ustedes de las ciudades y los que son de las regiones, de las provincias, de los centros rurales, caseríos, que vienen buscando justicia y no encuentren justicia porque no hay el dinero de por medio. Si eso no se corrige, quiero señalar a título personal, presidente, que debido a los cuestionamientos que existen a la candidata a Defensoría del Pueblo, y muy orgullosa me hubiese sentido una mujer que vaya, pero ¿dónde está la transparencia y el perfil? Algunos de los candidatos al Tribunal Constitucional son más fuertes que el mismo consenso y el deber constitucional que tenemos. Por lo cual, quiero decirles, no voy a apoyar con mi voto a esos candidatos, pero sí, dentro de ese bloque hay personas que debemos rescatar, como el caso del doctor Francisco José. No me asusta que los candidatos que tengamos sean políticos. Creo que hay personas prestigiadas y de una trayectoria impecable que deberíamos elegir. Ese caso que vuelvo a reiterar, el doctor Francisco, que casi todos los actuales del Tribunal Constitucional, pero lamentablemente eso no es el caso de todos. Y para terminar, presidente, solicito a usted, señor presidente, que en los casos donde existen obsesiones se elegía con una fórmula diferente a lo del bloque. Quiero reiterarles, colegas, para terminar, un pueblo entero nos está viendo para elegir a nuestros representantes, a nuestras autoridades, pero esas autoridades que sean con buen perfil, con temor a Dios, porque Dios nos pone en un lugar para servir y no para servirnos, y eso indigna. Y más que todo, yo como mujer que vengo defendiendo muchas injusticias, vuelvo a reiterar, presidente, no lo sabe porque nunca han vivido en extrema pobreza, nunca han vivido viendo a esas personas que han sido vulnerados sus derechos, pero sin embargo en campaña salen a ofrecerles mil de cosas y cuando están en el Congreso se olvidan. Entonces nunca voy a claudicar mis
principios y mis convicciones. Dios me puso acá para defender las injusticias. Concluya, congresista. Gracias, presidente. Entonces, por un momento, póngase a pensar en sus conciencias y póngase a pensar en ese pueblo que nos está esperando, muchos de nosotros, y dejemos el figuritismo. Como les dije, a mí me gusta dar resultados desde lo más bajo y nunca voy a tener un cargo mientras no sea mis virtudes, mientras no sea mi forma de trabajar, y nunca voy a bajar la cara porque no tengo nada de qué avergonzarme y a mí me respetan mis principios y mis valores, mis convicciones. Gracias, presidente. Muy bien. Congresista Carlos Bruce. Gracias, presidente. Presidente, cuando este Congreso decidió variar el sistema de elección de estos altos funcionarios del Estado y pasar de lo que era un concurso público donde veíamos que los mejores peruanos no eran precisamente los que se presentaban ahí porque no estaban dispuestos a exponerse públicamente a cualquier situación de agravio, y decidimos que era mejor ir a un sistema de invitación para buscar a los mejores, que no siempre se presentan a estos concursos públicos. Y este proceso empezó el año pasado con la anterior Junta de Portavoces y cuando era presidente todavía el congresista Daniel Abugataz. Yo era portavoz de mi bancada y en efecto se tomó como política el que se busque a los mejores, que podían representar líneas ideológicas de cada partido, pero que no sean cuadros políticos partidarios. Y esto no me deja mentir ni el congresista Daniel Abugataz, que fue muy firme en ese sentido y del cual yo no tengo por qué hablar bien, no es mi mejor amigo, pero tengo que reconocer que él siempre puso la línea de buscar a los mejores. Y en ese sentido, por ejemplo, para el Banco Central, los partidos más hacia la izquierda propusieron a Jürgen Schultz, que es un prestigioso candidato, un catedrático de la Universidad del Pacífico, muy respetable y que tiene una línea ideológica cercana a estos sectores. El Partido Popular Cristiano propuso a Roberto Abusada, me parece que a José Miguel Palomino, en fin, a otros economistas afines a su línea política, pero independientes y personas de primer nivel. Ese fue el camino que en ese entonces la Junta de Portavoces tomó para buscar a los mejores que puedan asumir los cargos en estas instituciones. Lamentablemente algunas bancadas insistían en cuadros políticos partidarios y en el plazo de que fue presidente Daniel Abugataz no se logró completar la nómina para poder ir a una votación. Pero ese era el sentido de buscar hacer un concurso. Hoy, ¿qué cosa estamos logrando? Y yo le pregunto en el fuero íntimo de todos los congresistas que están aquí, ¿se sienten satisfechos y convencidos que hemos logrado reclutar a los mejores para el Tribunal Constitucional, para la Defensoría del Pueblo? Quizás en el Banco Central cumplimos con los requisitos, pero el Tribunal y la Defensoría, ¿están los mejores peruanos que pueden desempeñar el mejor papel posible en esas instituciones? Estoy seguro que en su fuero íntimo la respuesta es no, pero sí algunos grupos políticos consideran que sí han ganado una victoria política para ellos, pero no para el país. Y aquí algunos están anteponiendo intereses políticos partidarios por encima de los intereses de nuestra patria, y eso es terrible. Y algunos creen que, por ejemplo, en el caso de la Defensoría del Pueblo, estamos hablando de la Defensoría del Pueblo o la Defensoría del Gobierno, porque el defensor del pueblo tiene que ser alguien independiente, alguien que tenga autoridad moral, que pueda defender al débil ante los abusos del Estado, alguien que le sea incómodo al gobierno de turno, porque va a defender siempre ahí donde el Estado ha fallado y ha abusado de alguien. Y estamos poniendo, ya no voy a decir a alguien cuestionado ni voy a entrar en detalles, pero estamos poniendo a un militante de un partido aliado al gobierno. Ese va a ser el defensor del pueblo, esa es la persona que se va a enfrentar contra el gobierno. Esa persona hubiera presentado un recurso de amparo para parar, por ejemplo, el sorteo del servicio militar. De ninguna manera. Entonces estamos dejando desamparados a aquellas personas que necesitan a alguien que los apoye y a alguien que los defienda. Presidente, la opinión pública hoy
considera que el Congreso lo que va a hacer ahorita, lo que probablemente va a ocurrir en los próximos minutos, es una barbaridad. He escuchado a unos congresistas decir, sí, pero bueno, la opinión pública, eso es su problema, nosotros no nos guiamos por la prensa ni por lo que piensa la gente. Bueno, eso no es lo que piensan todos ustedes cuando van a pedir el voto cada 5 años. Ahí sí que le interesa lo que la gente piensa. Y en este contexto, donde se han dado audios que nos han puesto al todo el Congreso, no solamente a las bancadas que estaban ahí, a todos, en una situación difícil, que pone un desprestigio del Congreso en boca a todo el mundo. En ese ambiente pretendemos hacer esta elección. ¿Acaso no respetamos el sistema democrático y el peligro que estamos poniendo de legitimizar este Congreso ante la gente, ante la opinión pública? No nos vayamos contra los medios, que los medios son simples transmisores. Vayámonos de lo que opina la gente, presidente. Dele tiempo para concluir. Y como personas elegidas por el pueblo, por supuesto que tenemos que tener presente lo que opina la gente. Claro que sí. Y a veces, inclusive, la gente opina contra nuestras propias convicciones, pero tenemos que saber interpretar ese sentir. Y hoy es el peor momento, presidente, de proceder a esta elección. Por eso que nuestra bancada había propuesto que posterguemos esto, que reflexionemos un poco, que tenemos 28 de julio y los feriados que hay por ahí para ver y pensar todos de qué manera podemos hacer algo mejor para el país. Por eso, presidente, consideramos que lo que vamos a hacer va a tener varias consecuencias. La primera, va a debilitar más aún este Congreso. La segunda, va a debilitar el sistema democrático en el país, presidente. Y vamos a darle razones para aquellos que en la calle dicen que es mejor cerrar el Congreso, que para nada sirve. Y usted sabe que hay mucha gente que piensa así. No le demos razones, presidente, en sus manos está, y en las manos del partido de gobierno sobre todo, de evitar ese despropósito y ese desprestigio a esta institución fundamental de la democracia y al sistema democrático peruano. Gracias, presidente. Bien, congresista García Belaunde. Presidente, nosotros hemos actuado de buena fe en la comisión, siendo una bancada pequeña de 10 miembros, sin ninguna posibilidad, por supuesto, de poder presentar candidatos a la Defensoría o a la Tribunal Constitucional. Siempre hemos colaborado con la comisión en elegir a los mejores, y así lo hemos propuesto. Hemos propuesto al principio que por consenso se elija hayan los mejores, se convoque a los independientes, y ya que hay una invitación, esa invitación sirva para ir a lo mejor del foro nacional. Pero luego, desaprobado esto, viene el tema de que las bancadas mayoritarias quieren ellos una participación directa en la designación. Y ahí viene las famosas cuotas que con derecho o no se aplicaron. Y cada bancada elige a unos representantes. Y ahí están los que salen elegidos finalmente. Y ha salido un audio no solamente miserable, presidente, sino miserablemente editado. Acá Mulder ha dicho que, con razón, que hay una pregunta que se hace al presidente Isla que dice ¿dónde está Javier? Y no hay respuesta. Bueno, pues, porque ha sido editado. Y yo no quiero dejar acá de ninguna manera cuestionar. Congresista García Belaunde, hay una posición. Al colega Mulder, al colega Mauricio Mulder, no lo hago despreciando, sino para ahorrarme un poco las palabras, porque el tiempo es corto, presidente, nada más. Pero cuando se refieren a Javier Velázquez no hay respuesta. Yo no dudo de ninguna manera a la honestidad y la seriedad de Javier Velázquez, pero en el diálogo se ve que no hay respuesta, presidente. Eso significa que este audio ha sido totalmente editado y por lo tanto para perjudicar a los que han negociado, a los que han participado. Pero me preocupa, presidente, que no se haya acordado ni siquiera la votación individual. Acá yo lo dijo el colega Benítez, para que no se ofenda, porque yo pensaba hablar de Benítez, pero el colega Benítez, que ha dicho una verdad. Aquí elegimos por bloque el 2006, con el voto en contra de Lescano, de García Belaunde, de Guren, de Bedoy, etcétera, y luego tuvimos que dar marcha atrás, presidente. Esto fue el 13 de junio, y tuvimos que dar marcha atrás porque el 14 de junio aparecieron unas fotografías. Y luego, el 20 de junio del 2007, presidente, se somete de nuevo a votación, y en la votación
queda sin efecto todo el bloque, todos los que habían sido elegidos, que habían sido seleccionados, eran 72 seleccionados y 16 designados. Y luego el 27 de junio, presidente, se elige uno por uno y solamente sale elegido el señor Ricardo Momón. Aquí están las actas, presidente. De tal manera que cuando se ha elegido en bloque, por esta vez, era después de una larga selección, no como ahora que ha habido invitación. Pero no solamente eso, señor presidente, sino que de acuerdo al reglamento del Congreso del año 75, el 031, la norma que está vigente, en su artículo 6 dice lo siguiente, presidente: los magistrados del Tribunal Constitucional en el Congreso de la República es mediante votación individual por cédulas. Y esta norma está vigente. Y repito, es una norma para reglamentar la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional en el Congreso Constituyente Democrático del año 95. Aquí está, reglamento especial para la elección. Está vigente. Está vigente. ¿Y vamos a elegir por bloque en contra de un reglamento vigente? Entonces eso sí es preocupante. Pero este reglamento tiene que ver con el reglamento español, el artículo 24 del reglamento español, el de Guatemala, el artículo 96, el de México, el artículo 141, el de Nicaragua, el artículo 128, el de Venezuela, el artículo 100, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en todos los congresos del mundo, cuando se elige a vocales supremos o del Tribunal Constitucional, es uno por uno, porque son currículos independientes, individuales, y para respetar además la propia elección y la propia legitimidad. De tal manera, presidente, que estamos cometiendo aquí un gravísimo error en tratar de votar por bloque cuando deberíamos votar uno por uno, para que sea este pleno el que haga la selección final. Lo que se ha hecho en la comisión es una propuesta, una simple propuesta, y aquí este Congreso, con su majestad y soberanía, debe hacer la verdadera elección y no tener que ratificar o confirmar a un bloque, porque pasa lo que ha dicho el colega Benítez, es decir, que puede haber una tacha después para uno de ellos y vamos a tener que elegir, mejor dicho, anular toda la elección, y eso es algo que no se puede aceptar, presidente. Por eso que nosotros hemos planteado desde el primer momento del 2006 que votamos en contra del bloque, hemos planteado que se vote de manera individual. Si no, nuestra bancada, presidente de Acción Popular, que hemos presentado la moción para que se vote independientemente hace una semana antes de los audios, y lo ratificamos ahora. Concluya, congresista. Presidente, no votaremos si es que no se vota de manera individual. Me pide una intervención la colega Verónica Mendoza. Congresista Mendoza. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Solamente para señalar, presidente, que se ha dicho aquí que nuestro planteamiento sobre el modo de elección y nuestra exigencia de que se haga cargo por cargo es una simple cuestión de forma. Yo quiero aclarar, presidente, que no se trata solamente de un problema metodológico, ni siquiera de un problema de reglamento, como ha planteado el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Se trata principalmente, presidente, de un problema ético, porque votar en bloque, como se está planteando en este Congreso, significa avalar la repartija, el cuoteo político partidario, presidente. Por eso, presidente, reiteramos la necesidad de que esta elección se haga uno por uno, poniendo por delante los intereses del país, los intereses y la defensa de la institucionalidad democrática antes que los intereses partidarios particulares, presidente. Es una cuestión ética y espero que así lo tomen en cuenta los colegas congresistas antes de tomar su decisión. Muy bien, concluya el congresista García Belaúnde. Presidente, para terminar me pide Mesías Guevara una interrupción, la segunda, presidente. Congresista Mesías Guevara. Colegas congresistas, vuelvo a reiterar que es importante que reflexionemos y que la votación sea uno a uno. ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque es importante que demos un mensaje de madurez política hacia el país. Pero de no ser así, señor presidente, y que se pretenda votar en bloques, ya lo hemos dicho, lo hemos manifestado que no vamos a participar en este proceso electoral. Y también por su intermedio, señor presidente, darle un mensaje al pueblo peruano. Decirle al pueblo peruano que para las próximas elecciones nacionales, municipales y regionales tengan sumo cuidado por quién votar. No voten por aquellos que simplemente tienen el poder de la billetera,
Es más importante el poder del corazón y el poder de la mente. Decirle al pueblo peruano que despierte, que ya no den su voto para aquellos que solamente llevan dádivas y regalos, comprando conciencias. Concluya, congresista. Dile por el pueblo peruano, señor presidente, que es necesario, importante, que tome conciencia, que en esta mañana nos están viendo, pero ya no podemos votar. Por favor, pueblo peruano, no votes por aquellos que te compran tu conciencia. No votes por aquellos que solamente pintan paredes. No votes por aquellos que simplemente no tienen propuestas. Y en esta mañana, ustedes, el pueblo peruano, deben estar viendo y pidan cuenta a sus bancadas, a sus congresistas, porque los han traicionado. Pueblo peruano, despierta y elige a los mejores para el Congreso de la República. Gracias, señor presidente. Bien, concluya, congresista García Belaúnde. Presidente, para terminar, solamente quiero leer a algunos colegas que están presentes que votaron en contra del bloque. Está en la página 1793 de la segunda legislatura ordinaria del 2006. Quiero leerlos para recordarles nada más que ellos votaron en contra del bloque: Alcorta, Bedoya, Brus, Eguren, Galarreta, Lescano, Pérez del Solar, Cuculiza, etc. Los otros ya no están acá presentes. Pero, presidente, esto es una indicación de lo que estoy diciendo. Y durante más de 100 años este Congreso eligió a vocales supremos y los votó siempre uno por uno. Gracias, presidente. Muy bien, congresista Luna. Presidente, Solidaridad Nacional. Tiene usted la palabra. Presidente. Congresista Mavila tiene la interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Luna. Hace unas semanas, estimados colegas, el presidente de la República del país dirigió una suerte de premensaje a la nación, y entre las consideraciones políticas que expresó era que había que superar formas tradicionales de hacer política. Eso no una forma tradicional de hacer política, pretender tener el control partidario del Tribunal Constitucional. Eso no una forma tradicional de hacer política, intentar usar la Defensoría del Pueblo para crecer como partido, porque podría ser una muy buena dependencia para desarrollar o para retomar la situación de un partido en crisis. Y si pues las formas tradicionales de hacer política ven primero la posibilidad del cuoteo en función del que